Tenía 16 años y lo único que tenía era el llanto de su bebé y una llave de motel. Marta nunca imaginó que su vida cambiaría de esa forma tan abrupta. A esa edad, todos los sueños parecían estar al alcance de su mano, pero la realidad se la arrebataría de manera cruel. Cuando descubrió que estaba embarazada, la noticia fue como un terremoto en su pequeño mundo. El padre del bebé la había abandonado tan pronto como supo la noticia. Y su familia, lejos de ofrecerle apoyo, la echó de casa, como si su presencia fuera una maldición. Así fue como Marta, con su cuerpo joven y su alma quebrantada, terminó en las calles, buscando dónde refugiarse. Había encontrado un pequeño motel en las afueras de la ciudad, un lugar barato, sucio, pero lo único que podía pagar. Cada noche, mientras su bebé lloraba, ella se acurrucaba junto a él, rogando a Dios que todo aquello fuera solo una pesadilla. Pero no lo era. La vida la había dejado sola. Un frío invierno caía sobre la ciudad, y Marta se mantenía lo más cerca posible del pequeño cuerpo de su hijo, buscando calor en sus brazos. La comida escaseaba, el miedo la acechaba, pero lo peor era el dolor en su corazón. Había perdido a su familia, a su futuro, a su esperanza, pero todavía tenía algo, su bebé, y por él, Marta no se rendiría. Una noche, al borde de la desesperación, tocó la puerta del motel, y fue entonces cuando ocurrió algo que ni ella misma podría haber anticipado. Un hombre apareció, de aspecto serio y elegante, con una mirada que parecía tan vacía como el cielo estrellado que la rodeaba. «¿Estás bien?», le preguntó con voz grave. Ella, al principio, no entendió. Había visto a tantos hombres pasar por allí, pero nunca se atrevió a hablarles. Pero este hombre, de alguna forma, no la miraba con juicio, sino con algo que no alcanzaba a entender. Y en ese momento, el destino de Marta cambió. Pero ella aún no lo sabía. Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición. Él la miró con una calma que parecía irreal. Marta no podía entender cómo un hombre tan elegante, vestido con un traje oscuro y corbata, podría estar en ese sucio motel. La puerta entreabierta dejaba escapar el sonido de un bebé llorando, y Marta se sintió avergonzada, como si su tristeza fuera demasiado visible. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó él, con un tono suave, a pesar de su apariencia fría. Marta no respondió de inmediato. Estaba acostumbrada a la indiferencia de los demás, pero no podía evitar que algo dentro de ella se conmoviera por la mirada sincera de aquel extraño. «Mi bebé está enfermo», dijo ella, al fin, con la voz quebrada. No sabía cómo él podía ayudarla, pero algo en su interior le decía que no debía rechazar su presencia. «¿Puedo ver a tu hijo?», preguntó él, haciendo un movimiento hacia dentro del cuarto. Marta, vacilante, abrió completamente la puerta y lo dejó entrar. El hombre se agachó al lado de la cuna improvisada, donde el pequeño lloraba con intensidad. El llanto del bebé era el sonido más triste que Marta había escuchado en mucho tiempo. Ella sabía que la situación no era buena, pero no tenía los medios para conseguir ayuda. El hombre, con su mirada fija en el niño, se levantó lentamente. «Lo llevaré al hospital», dijo con firmeza. «No se preocupe, lo cuidaré». Marta miró al hombre con incredulidad. ¿Cómo podría confiar en un extraño? Pero al mismo tiempo, sentía una extraña calma en su pecho. Por un momento pensó que tal vez era el destino quien la estaba guiando hacia este hombre, y no su desesperación. «¿Cómo te llamas?», le preguntó él, mientras tomaba al bebé en sus brazos. «Marta», respondió ella, aún sin saber si debía confiar. Pero había algo en la forma en que él trataba a su hijo que la hizo sentir algo de esperanza. El hombre asintió, y sin decir una palabra más, salió con el bebé en brazos, mientras Marta, con el corazón lleno de temor, se quedó sola en el cuarto de motel. El frío de la noche se hizo más intenso, pero su corazón, aunque asustado, se mantenía latente con una chispa de fe. Lo que Marta no sabía era que ese hombre no era un extraño común. Él no solo cambiaría el destino de su bebé, sino que también lo haría con el suyo propio. Esa noche, en la oscuridad de su cuarto solitario, Marta hizo una oración. No sabía a quién le hablaba, pero sentía que sus palabras eran escuchadas. La vida, por fin, le había dado una segunda oportunidad.
Marta no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. La imagen de aquel hombre, sosteniendo a su bebé con tanto cuidado, se había quedado grabada en su mente. ¿Por qué lo hizo?, se preguntaba una y otra vez. ¿Qué interés tenía él en ayudarla? ¿Por qué un hombre como él se involucraría en la vida de una joven madre abandonada? En el fondo de su alma, Marta sentía que tal vez alguien la había escuchado. Tal vez no todo estaba perdido, pero la incertidumbre seguía persiguiéndola, como una sombra silenciosa. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera su dolor. Marta se sentó en la cama, abrazando sus piernas, mirando a través de la ventana empañada. La soledad la envolvía, pero algo le decía que pronto las cosas cambiarían. Pasaron horas, y Marta seguía esperando noticias del hospital, aunque en su corazón había una mezcla de miedo y esperanza. Los minutos parecían horas. Finalmente, hacia la tarde, alguien tocó la puerta del motel. Marta se levantó rápidamente, el corazón acelerado. Al abrir, se encontró con el hombre de la noche anterior, pero ahora su rostro estaba marcado por una preocupación silenciosa. «¿Cómo está mi bebé?», preguntó Marta, casi en un susurro. «Está fuera de peligro», dijo él, con una expresión que revelaba más de lo que quería contar. «El doctor dice que solo era una fiebre fuerte. Puede estar tranquilo ahora, pero tu bebé necesita cuidados constantes, Marta». Marta sintió un alivio inmediato, pero también una nueva carga. No sabía cómo podía cuidar de su hijo, si ni siquiera tenía dinero para lo más básico. ¿Cómo podía devolverle a este hombre el favor de haber salvado la vida de su pequeño? «¿Cómo puedo agradecerte?», preguntó ella con humildad en la voz. «No sé qué hacer». El hombre la miró fijamente, y por un momento, Marta creyó ver algo más que compasión en sus ojos, algo profundo, tal vez una tristeza. «No necesitas agradecerme. Lo que necesitas es un lugar seguro para ti y tu hijo», dijo él, con una suavidad inusitada. «¿A qué te refieres?», preguntó Marta, sin comprender completamente. Él suspiró. «Tengo una casa. Es grande, vacía. Podrías quedarte allí, al menos hasta que encuentres trabajo y te estabilices. El bebé necesita un lugar tranquilo. Y tú también». Marta se quedó paralizada. Un hombre al que acababa de conocer le ofrecía su casa, sin pedir nada a cambio. Era una oferta demasiado grande, demasiado buena para ser real. «Pero, ¿por qué?», balbuceó Marta, aún incrédula. El hombre la miró con una expresión seria, pero sus ojos, que antes parecían tan vacíos, ahora reflejaban una compleja mezcla de sentimientos. «Porque yo también sé lo que es perderlo todo», respondió con voz baja. La respuesta dejó a Marta sin palabras. No podía entender del todo el dolor detrás de esas palabras, pero algo en su interior le decía que aquel hombre no solo le estaba ofreciendo una casa, sino también una oportunidad de redención, algo que ninguno de los dos había pedido, pero que ambos necesitaban. «Yo no sé qué decir», murmuró Marta con lágrimas en los ojos. «No tienes que decir nada», dijo él, tomando una decisión en ese instante. «Solo acepta mi ayuda. Es lo menos que puedo hacer». Tasmán Marta miró al hombre, sin saber si estaba tomando la decisión correcta. Pero algo en su corazón, algo profundo y gutural, le decía que no podía rechazar esta oportunidad. No solo por ella, sino por su hijo. Necesitaban esa segunda oportunidad que el hombre parecía estar ofreciéndoles. Y tal vez, solo tal vez, la vida les estaba dando una nueva oportunidad para redimir lo que se había perdido. El hombre le tendió la mano, y Marta la tomó. No estaba segura de lo que el futuro les depararía, pero algo le decía que este era un comienzo que nunca habría imaginado. Marta miraba la gran casa frente a ella. Era una mansión, más grande de lo que habría imaginado jamás. El jardín estaba perfectamente cuidado, y las paredes de ladrillo claro brillaban con el sol de la tarde. La casa parecía vacía, en silencio, como si las paredes hubieran estado esperando por alguien. Como si, de alguna manera, esa mansión hubiera sido construida para acoger lo que la vida le había arrebatado a los dos. «Esta es mi casa», dijo el hombre con voz suave, mientras abría la puerta principal. «Bienvenida». El aire fresco de la tarde entró en la casa, y Marta dio un paso dentro. No era solo el tamaño lo que la abrumaba, sino la sensación de paz que se respiraba allí. Se sentó en el sofá del vestíbulo,
sosteniendo a su bebé en brazos, que ya no lloraba, pero su respiración aún era débil. «No sé cómo agradecerte», dijo mirando a su alrededor. «Esto es más de lo que jamás esperé». El hombre se sentó frente a ella, sin mirarla directamente, como si estuviera perdido en sus pensamientos. «No tienes que agradecerme», dijo en voz baja. «Solo quédate aquí con tu hijo. Este lugar está vacío, y tal vez tú y él puedan llenarlo». Marta no sabía cómo responder. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, pero el silencio entre ellos parecía comprender todo lo que no se decía. Por primera vez en mucho tiempo, Marta se sentó tranquila, sin tener que preocuparse por el próximo paso. Estaba a salvo, y su hijo también. El hombre se levantó después de unos minutos y con un gesto suave dijo: «Voy a prepararte algo de comer. Tienes que descansar». Marta asintió, pero en su corazón algo la inquietaba. Sentía que había algo en ese hombre que no comprendía completamente. No era solo la generosidad de su gesto, sino la manera en que sus ojos parecían vacíos, como si cargara con una herida invisible. Un dolor que Marta, de alguna manera, sentía que también compartía. La tristeza se reflejaba en él, y aunque no podía entender por qué, había algo en ese dolor que la conectaba con él. Ambos habían perdido algo, y aunque no se conocían, sus almas parecían estar rotas de maneras similares. Esa noche, mientras Marta descansaba en una habitación cálida, se permitió por primera vez en mucho tiempo cerrar los ojos sin miedo. No tenía nada, ni a nadie en quien confiar, pero estaba allí, en esa casa, con su bebé a salvo. En su corazón, una oración silenciosa comenzó a formarse, una súplica por lo que aún no entendía, pero que sentía en lo profundo de su ser, que Dios, en alguna forma, los estuviera guiando. El hombre volvió luego de un rato con un plato de comida caliente y un vaso de agua. Marta aceptó con gratitud, aunque sentía que, de alguna manera, no podía aceptar tanto de un desconocido. Aún así, sabía que no tenía otra opción. «Gracias», murmuró ella. «De nada», respondió él, con una mirada que Marta no logró descifrar. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. «Voy a dejarte descansar. Mañana hablamos más. Pero, por ahora, quiero que sepas algo. Aquí estás a salvo. No tienes que temer». Y con esas palabras, salió de la habitación. Marta, abrazando a su hijo, se quedó en silencio. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una pequeña chispa de esperanza, pero también el temor de lo que pudiera venir después. Pero algo en su interior le decía que, por alguna razón, ese hombre estaba en su vida por un propósito. Tal vez, solo tal vez, él también necesitaba la oportunidad de sanar. El sol de la mañana se filtró suavemente a través de las cortinas de la habitación. Marta despertó lentamente, pero al principio no recordaba dónde estaba. El frío de la noche había dado paso a la calidez de la casa, y el sonido de su bebé, durmiendo a su lado, la hizo sonreír por primera vez en días. Se levantó y caminó hacia la cocina. El hombre ya estaba allí, preparándose una taza de café. Él la miró brevemente y asintió con un gesto amable. «Buenos días», dijo él sin mucha emoción, pero con una calma que Marta comenzaba a entender. «Buenos días», respondió ella, aún un poco desconcertada. «Gracias por todo, de verdad. No sé qué hacer con tanto que me has dado». «No tienes que preocuparte por eso», dijo él, girándose hacia ella con una ligera sonrisa. «Solo quiero que estén a salvo». Marta no pudo evitar preguntarse, una vez más, qué había detrás de esa sonrisa tan contenida. Algo en sus ojos hablaba de una pena que él no quería compartir, pero no era el momento para preguntar, así que dejó que el silencio los envolviera. Mientras Marta tomaba su taza de té, algo extraño llamó su atención. Un sobre en la mesa. Era un sobre sencillo, con su nombre escrito en letra legible, pero no era el sobre que ella esperaba. Era algo inesperado, algo que no podía anticipar. Con las manos temblorosas, Marta lo abrió. Dentro, encontró una carta. En ella había un mensaje que la dejó sin aliento. Era de su madre, alguien que nunca había imaginado que querría comunicarse con ella después de la forma en que la había tratado. La carta decía: «Marta, me arrepiento profundamente de haberte echado de la casa. Te he fallado, y lo sé. Este bebé que tienes en tus brazos es un milagro, y estoy pidiendo a Dios por ustedes.
Perdóname, hija. Si alguna vez me necesitas, estaré aquí. No dejes que el rencor te consuma. La vida te está dando una nueva oportunidad y quiero que sepas que siempre serás mi hija. Marta quedó petrificada. ¿Cómo podía ser posible? Su madre, la misma mujer que la había rechazado, ahora le ofrecía una oportunidad de redención. Pero lo que más la conmovió fue una línea al final de la carta. Dios no nos abandona, Marta. Y tú tampoco debes abandonar la fe. Final del capítulo 5. En la voz de Doña Luz. Fue ese gesto tan simple lo que le cambió el corazón para siempre. Marta no podía dejar de mirar la carta que había encontrado sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras leía las palabras de su madre. El corazón le latía con fuerza, como si aquella carta tuviera el poder de desbordar todo lo que había guardado en su pecho durante años. Un dolor profundo, el de la traición y el abandono, que había estado allí desde el momento en que su familia la echó a la calle, desapareció en un suspiro. Pero, al mismo tiempo, la incertidumbre de lo que significaba este perdón, este cambio, la dejó con más preguntas que respuestas. Era difícil de creer, difícil de entender. Su madre, que nunca había mostrado ni una pizca de cariño ni apoyo en sus momentos más oscuros, ahora le pedía perdón. Y, lo más sorprendente, le ofrecía una segunda oportunidad. Esa carta, que parecía tan simple, se convirtió en un peso que Marta tuvo que cargar en su corazón. No sabía si debía confiar o si era solo una ilusión, algo que su alma necesitaba con desesperación. El hombre, que había estado observando en silencio mientras Marta leía, se acercó lentamente, con un paso sereno, como si entendiera lo que ella sentía sin decir una palabra. Sin embargo, vio el brillo en los ojos de Marta y entendió que había algo importante en ese sobre, algo que le estaba dando la oportunidad de sanar. «Es de tu madre, ¿verdad?», preguntó él, sin querer parecer entrometido, pero con un toque de compasión en su voz. Marta asintió, sin poder evitar que una lágrima escapara de sus ojos. «Sí, es de ella. Me pide perdón. No sé qué hacer con esto. Después de todo lo que me hizo, ¿cómo puedo perdonarla?». El hombre la miró por un largo momento. «El perdón no es fácil, Marta, pero a veces el corazón sabe lo que necesita, incluso cuando la mente se resiste. Quizás el perdón no es para ella, es para ti, para que puedas dejar ir lo que te está reteniendo». Marta se quedó en silencio. Sus palabras resonaron en su interior, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se aliviaba dentro de ella. El peso de la amargura que había cargado durante años parecía desvanecerse poco a poco, aunque el dolor seguía allí, esperando ser sanado. No era algo que pudiera lograr en un día, ni en una semana, pero tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso. Mientras Marta pensaba en la carta, un suave llanto de su bebé la sacó de sus pensamientos. Se levantó rápidamente, y al tomar al pequeño en brazos, su corazón se llenó de una ternura indescriptible. Su bebé, su pequeño milagro, era lo único que realmente importaba. Quizás por él podría encontrar la fuerza para perdonar, para sanar, para empezar de nuevo. «¿Te gustaría escribirle una carta?», preguntó el hombre, rompiendo el silencio. «Quizás, si quieres, yo puedo ayudarte». Marta lo miró con gratitud. La idea de escribir a su madre la llenó de temor, pero también de una esperanza que no sabía que existía. Ella nunca había sido capaz de expresar sus sentimientos de forma tan directa. Siempre había estado demasiado protegida por el miedo y el rencor. Pero ahora, con su bebé en brazos, sentía que era el momento de liberar esas emociones, de decir lo que su corazón había guardado en silencio por tanto tiempo. «Creo que sí», respondió Marta, con voz suave, pero decidida. «Creo que quiero hacerlo». El hombre asintió y se levantó. «Entonces, haremos que esa carta sea lo más honesta posible, sin miedo a las palabras, porque el perdón comienza con la verdad». Marta se sentó en la mesa, con la carta de su madre enfrente de ella y una hoja en blanco frente a sí. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el perdón, aunque lejano, no era un imposible. No se trataba de olvidar el dolor, sino de soltarlo para no seguir arrastrándolo toda su vida. Tomó la pluma, con la mano temblorosa, y escribió: «Madre, te he leído tu carta muchas veces. Las palabras que me escribiste no fueron lo que esperaba, pero me llegaron al corazón.
Por muchos años me sentí abandonada, rechazada, y pensé que nunca podría perdonarte. El dolor me ahogaba y no sabía cómo dejarlo ir. Pero hoy, con mi hijo en mis brazos, entiendo algo que nunca había comprendido antes. El perdón no es solo para los demás, es para uno mismo. Lo que me hiciste me hirió profundamente, pero por mi hijo y por mí, estoy dispuesta a intentarlo. No sé si algún día te veré de nuevo, pero mi corazón te perdona y por primera vez en mucho tiempo puedo respirar un poco más tranquila. Gracias por pedir perdón. Gracias por darme la oportunidad de sanar. Espero que algún día podamos empezar de nuevo, aunque sea con pequeños pasos. Cuando terminó la carta, Marta se quedó mirando las palabras. Su mano dejó de temblar y por primera vez en mucho tiempo sintió una paz que no había conocido antes. Aunque la herida seguía allí, ya no la dominaba. Ya no era prisionera de su dolor. El hombre, que había estado observando desde la puerta, entró lentamente y se acercó a la mesa. «¿Te gustaría enviarla?», le preguntó con suavidad. Marta asintió, sin decir palabra, y el hombre tomó la carta entre sus manos, sintiendo el peso de lo que representaba. La vida de Marta no volvería a ser la misma. El perdón, aunque difícil, la había cambiado. Y esa carta, aunque pequeña, representaba el principio de una nueva vida, una vida en la que, por fin, podría sanar. Pasaron algunos días desde que Marta escribió la carta. El hombre la había ayudado a enviarla a través de un correo especial, asegurándose de que llegara a su madre. Y aunque Marta trató de concentrarse en cuidar de su hijo y encontrar algo de paz en la mansión, la incertidumbre seguía ahí, siempre presente. ¿Había hecho lo correcto? ¿De verdad su madre había cambiado? ¿Y qué pasaría si las palabras de la carta no eran suficientes para sanar las heridas que habían dejado años de rencor? Fue un domingo cuando el hombre sugirió que fueran a la iglesia. Marta no estaba segura de qué esperar, pero aceptó porque sabía que algo dentro de ella necesitaba un espacio para rezar, para encontrar consuelo en Dios, como había hecho tantas veces en su vida. Entraron a una iglesia pequeña y sencilla, con vitrales que dejaban pasar la luz suave del sol. El ambiente era tranquilo, sin la multitud de gente que Marta había conocido en las iglesias grandes. Era un lugar humilde, pero lleno de paz. Al entrar, Marta se arrodilló en el banco y cerró los ojos, sin saber qué pedir. Solo sentía que necesitaba estar allí, en ese espacio sagrado, rodeada de silencio. El hombre que estaba a su lado también se arrodilló. «A veces», susurró él, «la paz no llega de inmediato, pero si la buscamos con el corazón abierto, llegará cuando menos lo esperemos». Marta miró a su bebé, que dormía en sus brazos, y comprendió lo que él quería decir. La paz no venía de las circunstancias, venía de dentro de ella, del perdón que estaba dispuesta a ofrecerse a sí misma. Final del capítulo 7, en la voz de Doña Luz. Y en ese momento Marta sintió que, tal vez, la vida no era perfecta, pero su fe había comenzado a sanar lo que había estado roto durante tanto tiempo. Los días que siguieron al domingo en la iglesia fueron diferentes para Marta. Algo en su corazón había cambiado, algo pequeño, casi imperceptible, pero que de alguna forma la hacía sentir más ligera. Las dudas no desaparecieron por completo, pero la paz que encontró en la iglesia le dio un respiro que no había sentido en mucho tiempo. El hombre, cuyo nombre Marta aún no se atrevía a preguntar, parecía estar siempre cerca, dispuesto a ayudarla sin condiciones. Su presencia, serena y tranquila, le brindaba un consuelo que no podía explicar. A pesar de no conocerlo del todo, Marta comenzó a confiar en él de una forma inexplicable. Había algo en su manera de ser, en su generosidad, que le daba la sensación de que él también había pasado por mucho, que entendía el dolor de perder algo o a alguien. Una tarde, mientras Marta paseaba por el jardín de la mansión, con su bebé en brazos, se acercó a una vieja estatua de la Virgen María. Era una figura sencilla, pero tan llena de paz, que Marta se sintió atraída por ella. Se arrodilló frente a la estatua, y por un momento, el sol la iluminó como si fuera una señal. Su alma, aún llena de preguntas y temores, se sintió reconfortada en ese instante. «Mamá, estoy tratando de hacer lo mejor por él», murmuró Marta en voz baja, con lágrimas en los ojos. «Por mi hijo, por mí misma.
Ayúdame a saber qué hacer. Ella no sabía por qué, pero sentía que no estaba sola. La Virgen, con su mirada serena, parecía mirarla con comprensión, como si todo el sufrimiento y la lucha que había llevado en su vida estuvieran siendo escuchados. Por primera vez, Marta no sintió miedo de lo que vendría. Por primera vez, se sintió acompañada. A sus espaldas, el hombre la observaba desde la ventana del salón principal. Él había notado la paz que había comenzado a inundar el corazón de Marta. A veces, el silencio era más elocuente que las palabras, y él sabía que ese momento era importante para ella. Él también había tenido su propia lucha, su propio dolor, pero ahora veía en Marta una nueva luz, una luz que se encendía lentamente, como la llama de una vela que no se apaga con el viento. Esa noche, después de que el sol se ocultó y la casa se llenó de sombras suaves, el hombre se acercó a Marta. Él sabía que debía hablar con ella sobre lo que sucedía, sobre lo que sentía. «¿Te gustaría salir a caminar conmigo?», le preguntó, con un tono suave, pero lleno de comprensión. Marta lo miró con una sonrisa tímida. «¿Salir? ¿A dónde?» «Hay un pequeño camino cerca del bosque», dijo él. «Es tranquilo. A veces, salir al aire libre nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva». Ella asintió sin decir palabra, sabiendo que aquel paseo no solo sería una caminata, sino un paso más en su proceso de sanación. Caminó junto a él, sin necesidad de hablar. La noche, fresca y estrellada, parecía acompañarlos, como si todo el universo estuviera en silencio, escuchando sus corazones. Cuando llegaron a un claro en el bosque, el hombre se detuvo. «Marta», dijo, «hay algo que quiero decirte, algo que he guardado dentro por mucho tiempo». Ella lo miró, sorprendida por la seriedad en su voz. «¿Qué es?», preguntó, su corazón latiendo con fuerza. «Mi nombre es Andrés», dijo él finalmente, como si esa revelación fuera un peso que necesitaba liberar. «Y no solo estoy aquí para ayudarte, estoy aquí porque yo también necesito sanar». Marta lo miró fijamente, sin comprender del todo. «¿Sanar? ¿Cómo?». Andrés suspiró, mirando al cielo estrellado antes de hablar. «Hace años perdí a mi esposa e hijo en un accidente. La tristeza me consumió, y aunque lo intenté, nunca pude perdonarme por lo que pasó. Cuando te vi con tu hijo, vi en ti lo que yo había perdido. Vi una madre luchando por darle un futuro a su bebé, y algo en mi corazón me dijo que yo podía ayudar. Pero ahora, después de todo este tiempo, me doy cuenta de que también necesitaba ayuda. Tú, Marta, has sido un reflejo de lo que alguna vez fui, y al ayudarte, también me estoy ayudando a mí mismo». Las palabras de Andrés sorprendieron a Marta. Él, como ella, también había cargado con su dolor en silencio, con su propio sufrimiento que lo había marcado para siempre. Y ahora, juntos, estaban compartiendo esa carga de una manera que ninguno de los dos había anticipado. «Lo siento mucho», dijo Marta, con la voz entrecortada. «No sabía lo que habías vivido». Andrés la miró y sonrió con tristeza. «No tienes que disculparte. Es lo que me hace seguir adelante, el poder ayudar a alguien más. A veces, el propósito de la vida no es solo sanar, sino compartir ese dolor y, de alguna manera, encontrar consuelo en el otro». Marta se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento. Todos llevamos nuestras cicatrices, algunos más visibles que otros, pero todos necesitamos una mano que nos guíe. Esa noche, mientras regresaban a la casa, Marta sintió una paz profunda. Andrés, con su historia de dolor y redención, le había mostrado algo invaluable, que el camino hacia la sanación no es uno que se recorra solo. A veces, necesitamos a otros para ayudarnos a ver la luz cuando todo parece oscuro. El tiempo pasó lentamente para Marta. Cada día, ella y Andrés compartían más momentos de conversación, de silencios compartidos y de pequeños gestos que iban construyendo una relación que, aunque silenciosa, se sentía llena de significado. La salud de su bebé mejoró notablemente, y eso trajo una nueva ola de esperanza a Marta. Aunque el dolor y las cicatrices del pasado seguían presentes, el cuidado de su hijo y la bondad que Andrés le brindaba la hacían sentir que, quizás, su vida estaba tomando un rumbo distinto, un rumbo que nunca había imaginado. Un día, mientras Marta se encontraba en la cocina preparando algo de comer, el teléfono de la casa sonó.
Ella no estaba acostumbrada a recibir muchas llamadas, así que cuando levantó el auricular, no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. «¿Hola?», dijo con voz temblorosa. «Marta, soy tu madre». Las palabras de su madre llegaron con una claridad que la dejó sin aliento. Ella no había esperado escuchar su voz tan pronto, y su corazón latió con fuerza al saber que la respuesta a sus oraciones podría estar cerca. «Madre, ¿realmente?» «Sí, hija. Quiero verte. Necesito verte. Hay algo que debemos hablar». Y en ese momento Marta comprendió que a veces las segundas oportunidades vienen cuando menos las esperamos, y que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido solo el principio de una bendición que aún no entendía por completo. Marta colgó el teléfono con las manos temblorosas. Las palabras de su madre aún resonaban en sus oídos. «Quiero verte. Necesito verte». ¿Qué significaba eso? ¿Había de verdad cambiado? ¿Era posible que su madre estuviera dispuesta a sanar las heridas de tantos años? El eco de esas palabras se repetía en su mente mientras Marta caminaba de un lado a otro de la casa, sin poder concentrarse en nada. La luz de la tarde se filtraba suavemente a través de las ventanas, como una caricia cálida en su rostro, pero su corazón estaba acelerado, lleno de miedo y esperanza a la vez. Andrés, que había estado en el jardín, entró a la casa al notar su nerviosismo. «¿Qué ocurre, Marta?», preguntó con suavidad, sin presionar, pero con una mirada que denotaba una profunda comprensión. Marta lo miró con ojos llenos de confusión. «Mi madre me llamó. Quiere verme». Su voz tembló mientras pronunciaba esas palabras, como si estuviera mencionando algo que no creía posible. Andrés se acercó y puso una mano en su hombro. «Eso es un gran paso, Marta. Quizá este es el momento que has estado esperando, pero solo tú sabes lo que sientes en tu corazón». Marta asintió lentamente, mirando al suelo, como si las palabras de Andrés pudieran ofrecerle algo de claridad. ¿Debería verla? ¿Estaba lista para enfrentar todo lo que había pasado? Durante tanto tiempo había soñado con el perdón de su madre, pero ahora que estaba frente a ella, no sabía si sería capaz de dar ese paso. Y aún más, no sabía si debía confiar en las palabras de una mujer que la había rechazado. «¿Y si me rechaza de nuevo?», preguntó Marta, con la voz quebrada. «¿Y si esto solo es una mentira más?». Andrés la miró con seriedad, sin perder la calma. «Nadie puede predecir lo que va a pasar, pero lo que te puedo decir es que, cuando uno decide abrir el corazón, lo hace porque ya no quiere vivir con el peso de la amargura. Quizá no todo se resuelva de inmediato, pero tú ya has dado el primer paso hacia la sanación». Las palabras de Andrés, llenas de sabiduría y calma, fueron un bálsamo para el alma de Marta. Aunque el miedo seguía allí, ya no lo sentía como antes. Ahora, su corazón entendía que la sanación no era un proceso lineal, ni rápido. Era un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. «Voy a ir», dijo finalmente Marta, con decisión. «Voy a ir a verla, pero necesito que me acompañes, Andrés. No sé si podré hacerlo sola». Andrés sonrió con ternura. «Estaré contigo, Marta. No estás sola en esto». Esa misma tarde, Marta y Andrés se dirigieron a la casa de su madre. El viaje fue silencioso, con las palabras suspendidas en el aire, como si ambos supieran que lo que estaba por ocurrir era algo que marcaría sus vidas para siempre. Marta miraba por la ventana del coche, viendo los árboles y las casas pasar, pero su mente estaba centrada solo en un pensamiento. ¿Seré capaz de perdonarla? Cuando llegaron, la casa de su madre parecía igual que siempre. La misma fachada, la misma puerta que, en su mente, había representado el rechazo durante tantos años. Marta sintió una oleada de recuerdos y emociones, un torbellino que la dejó momentáneamente paralizada. «Vamos, Marta», dijo Andrés, con una voz suave pero firme. «Es el momento». Ella asintió, respirando profundamente antes de salir del coche. Al acercarse a la puerta, su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de ella sabía que no podía dar marcha atrás. No podía seguir viviendo con el dolor de lo que nunca fue. Necesitaba encontrar la paz, aunque eso significara enfrentarse a lo más doloroso. Cuando su madre abrió la puerta, Marta la miró fijamente. La mujer frente a ella estaba diferente. Su rostro reflejaba algo de tristeza, pero también de esperanza. Era una mirada que Marta nunca se había visto antes. «Marta», dijo su madre,
con voz temblorosa. «Te he estado esperando». Las palabras de su madre, tan simples pero tan llenas de emoción, hicieron que el corazón de Marta se acelerara aún más. No sabía qué decir, pero las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, como un río que por fin había encontrado su cauce. En ese momento supo que todo el sufrimiento que había llevado en su corazón durante tantos años no era en vano. Estaba ahí, frente a ella, con el rostro de la mujer que la había traicionado, pero que ahora, de alguna manera, quería sanar. «Madre, ¿realmente quieres verme?», preguntó Marta, con la voz quebrada, mientras las lágrimas caían sin poder detenerlas. Su madre asintió, dando un paso hacia ella. «Sí, hija, quiero verte. Te pido perdón por todo lo que te hice. Te fallé. Y ahora solo quiero que tú me des una oportunidad para corregir mis errores». Marta no sabía qué hacer. No sabía si debía abrazarla o simplemente dar un paso atrás. Pero lo que sí sabía es que, por primera vez, sentía algo dentro de ella que nunca había sentido antes. La posibilidad de un nuevo comienzo. Andrés, que había estado observando todo en silencio, dio un paso atrás, respetando ese momento tan íntimo. «Te dejaré sola con tu madre, Marta», dijo con suavidad. «Solo recuerda que no estás sola. Siempre estaré aquí, pase lo que pase». Marta lo miró agradecida. «Gracias, Andrés. No sé qué haría sin ti». Y así, con el corazón lleno de temores y esperanzas, Marta dio un paso adelante, hacia su madre. No sabía qué iba a pasar, ni si el perdón se daría de inmediato, pero algo en su interior le decía que, por fin, estaba dispuesta a sanar, y que, tal vez, en ese abrazo que se avecinaba, ambos podrían empezar de nuevo. Cuando Marta cruzó el umbral de la casa de su madre, un torrente de emociones la invadió. Había llegado hasta allí con el corazón lleno de dudas, pero al mirar a su madre, algo en su interior comenzó a calmarse. La mujer frente a ella no era la misma que la había rechazado años atrás. Algo en su mirada había cambiado. Tal vez la vida les estaba dando la oportunidad de reconstruir lo que una vez se quebró. Y entonces, sin palabras, Marta dio el paso definitivo hacia su madre, quien la recibió con los brazos abiertos, no como la madre distante que la había echado, sino como la mujer que, por fin, comprendía el dolor de su hija. El abrazo que compartieron fue silencioso, pero lleno de significado. En ese momento, Marta entendió que el perdón no siempre era una palabra, sino un acto de fe. Fe en que, incluso cuando todo parecía perdido, el amor podía encontrar su camino. El abrazo de su madre, tan esperado y tan deseado, duró lo que pareció una eternidad. Marta se aferró a ella, como si al hacerlo pudiera liberar todas las lágrimas que había retenido durante años. El peso de tantos recuerdos dolorosos parecía desvanecerse en ese instante, como si, al fundirse en ese abrazo, ambas pudieran empezar de nuevo. «Perdóname, hija», murmuró su madre entre sollozos, acariciando su cabello como lo hacía cuando era niña. Te fallé tanto. No supe cómo ayudarte, y te perdí en mi orgullo». Marta no supo qué responder al principio. El dolor de tanto tiempo no desaparecía de inmediato, pero algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo con el rencor. Su madre había hecho su parte, y ahora era el momento de decidir qué hacer con ese perdón que se ofrecía tan sinceramente. «Yo también te perdono, mamá», respondió con la voz quebrada, pero con una convicción que nunca había tenido antes. El dolor estuvo ahí, pero también hay mucho amor que nunca se fue. Sus palabras, cargadas de emoción, parecieron llenar el aire con una nueva energía, como si una nueva esperanza hubiera comenzado a brotar entre ellas, como las primeras flores que surgen después de una larga tormenta. El peso de los años perdidos no se desvaneció de un solo golpe, pero Marta entendió que el perdón no significaba borrar todo el sufrimiento, significaba aceptar lo que fue y decidir que, a partir de ese momento, se podía construir algo nuevo. «Gracias, hija», dijo su madre, con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por darme la tuya», respondió Marta, sin poder contener las lágrimas. «Nos costó mucho llegar hasta aquí, pero tal vez esto sea solo el principio». Y en ese momento, Marta sintió que la vida, aunque nunca fuera perfecta, le había dado algo mucho más valioso que la reparación de un daño.
Le había dado la oportunidad de sanar, de restaurar lo que se había roto y de comenzar de nuevo, no solo como madre e hija, sino como mujeres que habían aprendido a perdonarse. El paso que Marta había dado hacia su madre no solo había sido un acto de reconciliación, sino también un paso hacia la paz interior. Al verla, ya no sentía la misma herida abierta que había llevado consigo durante tanto tiempo. El dolor ya no la definía. La capacidad de perdonar le había mostrado que, incluso en medio del sufrimiento, siempre existe una luz que nos guía. Mientras se sentaban en la vieja mesa de la cocina, con una taza de té caliente en sus manos, Marta y su madre comenzaron a hablar. No de los errores del pasado, sino de lo que querían para el futuro. No sabían qué les deparaba la vida, pero sabían que ahora, al menos, tenían una oportunidad. Y esa oportunidad no solo venía de sus propios esfuerzos, sino también de un milagro discreto: la fe que ambas habían tenido en el perdón. Andrés, que había esperado pacientemente en el coche, vio a Marta salir de la casa con una sonrisa en el rostro. No dijo nada, pero al verla, supo que algo había cambiado. Ese fue el momento que él había estado esperando, el momento en que Marta comenzaba a liberar su alma, a sanarse de las cicatrices del pasado. Marta se acercó a él, su rostro iluminado por una nueva paz. «Gracias, Andrés. Gracias por todo. No sé cómo hubiera podido hacerlo sin ti». Andrés sonrió con ternura. «No necesitas agradecerme, Marta. Yo solo te ayudé a encontrar el camino que ya estaba en ti». Marta miró al cielo, con la sensación de que algo había tocado su corazón de una forma profunda. En ese instante, el viento suave parecía susurrarle palabras de consuelo, como si el mismo universo estuviera aplaudiendo su valentía. No todo estaba resuelto, ni mucho menos, pero algo dentro de ella se sentía completo, como si la vida hubiera traído todo lo necesario en el momento justo. Esa noche, después de todo lo sucedido, Marta se acostó con su hijo en brazos. A su lado, la casa de su madre parecía distinta. Ya no era el lugar que había dejado atrás en su dolor. Ahora sentía que había un lugar para el perdón, para el amor, para lo que aún podía florecer. El bebé, plácido en su cuna, sonrió mientras dormía, y Marta no pudo evitar sonreír también. «A ti, hijo mío, te prometo que nunca te abandonaré. Eres mi bendición, y siempre serás el motivo por el cual luché por sanar». Las palabras de Marta fueron susurradas al viento, pero cargadas de una promesa de amor eterno. Y así, con su bebé en brazos, se quedó dormida, sabiendo que ya nada podría robarle la paz que había encontrado en ese abrazo, en esa nueva oportunidad que Dios le había dado. Pasaron los meses, y la vida de Marta fue transformándose poco a poco. La reconciliación con su madre no fue el final de su historia, sino un nuevo capítulo lleno de promesas. Las heridas del pasado no desaparecieron por arte de magia, pero su corazón ya no las llevaba como un peso. El perdón, tan difícil de dar, se había convertido en el puente que la había unido a un futuro lleno de posibilidades. Andrés siguió a su lado, apoyándola sin pedir nada a cambio. Su amistad se profundizó, y Marta comenzó a ver en él algo más que un amigo. Quizá no era el momento para hablar de lo que sentía, pero sabía que algo había cambiado entre ellos. Una conexión que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Un día, mientras caminaba con su hijo en brazos, Marta miró el cielo, y en su corazón una oración salió espontáneamente. «Gracias, Señor, por darme esta segunda oportunidad. Gracias por los milagros que llegan de las formas más inesperadas. Y gracias por el amor que ahora siento por mi familia. Mi vida no es perfecta, pero está llena de esperanza». Y en ese momento Marta comprendió algo que ya sabía, pero que ahora entendía profundamente. Los milagros no siempre vienen en grandes gestos. A veces, vienen en la forma de una segunda oportunidad, un abrazo de reconciliación, una sonrisa de un hijo dormido y el perdón que da paz al alma. Los días de Marta se llenaban de calma y esperanza. La reconciliación con su madre no había sido el final, sino el inicio de algo nuevo. Su vida, antes marcada por la pena, ahora se veía iluminada por la luz de un perdón que no solo le sanaba el alma, sino que también la conectaba con un futuro lleno de promesas. Una tarde tranquila, Marta y Andrés se sentaron en el porche de la casa. El bebé dormía pacíficamente en su cuna,
mientras el sol se ponía en el horizonte. El aire fresco acariciaba sus rostros, y en ese momento Marta comprendió lo lejos que había llegado. El dolor ya no la dominaba. Ahora, la paz era su compañera constante. Andrés, observando su serenidad, no pudo evitar compartir sus sentimientos. «He visto un milagro en ti, Marta. Has transformado tanto dolor en esperanza, y eso es algo maravilloso». Marta sonrió, sintiendo en sus palabras una profunda gratitud. «Gracias, Andrés. No sé cómo habría sido sin tu apoyo. Mi vida cambió gracias a ti». Andrés la miró a los ojos y en un susurro le dijo: «Lo que más admiro en ti es tu capacidad de perdonar y seguir adelante. Te respeto mucho». En ese instante, Marta sintió una calidez en su pecho, no solo por las palabras de Andrés, sino por la conexión que había entre ellos. Había algo más, algo que estaban haciendo poco a poco, pero sin prisas. El vínculo que compartían iba más allá de la amistad. «Yo también siento algo más por ti, Andrés», respondió Marta con sinceridad. «Tu apoyo ha sido un regalo, y creo que lo que estamos construyendo va más allá de lo que imaginaba». Andrés tomó su mano con delicadeza, sin palabras, pero con un gesto lleno de significado. No sabían lo que el futuro les depararía, pero en ese momento sabían que habían dado un paso importante, no solo como amigos, sino como dos personas dispuestas a caminar juntas. Esa misma noche, Marta y su madre compartieron una cena en familia. El ambiente era tranquilo, lleno de risas y conversaciones suaves. El bebé jugaba en el suelo mientras Marta observaba a su madre, sintiendo que, aunque el camino no había sido fácil, el amor siempre había estado presente, esperando ser descubierto. «Lo hemos logrado, mamá», dijo Marta con una sonrisa. «No solo hemos sanado, sino que estamos construyendo algo hermoso». Su madre, con una mirada llena de ternura, asintió. «Así es, hija. Y lo más importante es que nunca es tarde para empezar de nuevo». Marta miró a Andrés, quien estaba a su lado, y luego a su hijo, que ya crecía con la bendición de la paz. En su corazón sabía que el perdón había sido el regalo más grande que podía recibir, y aunque la vida seguiría trayendo desafíos, ella ya no temía lo que vendría, porque lo que realmente importaba, lo tenía: una familia restaurada, un futuro lleno de fe y esperanza, y el amor que siempre había deseado. Marta se despertó temprano esa mañana, como hacía todos los días desde que comenzó a cuidar su pequeño jardín. A pesar de todo lo vivido, de las cicatrices y de las lágrimas que había derramado, hoy sentía una paz profunda que nunca imaginó alcanzar. El sol brillaba suavemente a través de la ventana, iluminando el cuarto con su luz cálida, como un recordatorio de que, incluso después de las noches más oscuras, siempre llega un nuevo amanecer. Hoy era diferente, sin embargo. Marta sentía que todo lo que había vivido había sido parte de un proceso divino. Su madre estaba cerca de ella, su hijo dormía tranquilo, y Andrés, su amigo fiel, estaba allí, sin prisas, siempre dispuesto a brindarle su apoyo. La familia de Marta no era perfecta, pero había algo más grande que la perfección: el amor que compartían. Cuando su hijo despertó, Marta lo miró con ternura. Con cada sonrisa suya, con cada gesto pequeño, ella sentía que había encontrado la verdadera razón de su fuerza. Él era la luz que la guiaba, el milagro que la ayudaba a sanar. La casa, que antes había sido un lugar de angustia y soledad, ahora era el refugio donde el perdón se convertía en la base de todo lo que sucedía. Su madre, que había estado tan distante, ahora la acompañaba cada día, y juntas compartían pequeños momentos de alegría. Andrés, por su parte, también se había convertido en alguien esencial en su vida, no solo por lo que había hecho por ella, sino por lo que le ayudaba a entender sobre el valor de la paciencia, el amor y la esperanza. Esa mañana, después de desayunar, Marta salió al jardín y se sentó bajo la sombra de un árbol. Era su lugar favorito, donde podía pensar, orar y sentirse conectada con todo lo que había vivido. Miró a su hijo que jugaba con una flor y sonrió. En su interior, sabía que la vida tenía sorpresas, y aunque algunas eran dolorosas, muchas otras eran bendiciones disfrazadas. «Señor, gracias por este nuevo día», susurró Marta, cerrando los ojos. «Gracias por darme la oportunidad de empezar de nuevo».
Gracias por mi hijo, por mi madre, por Andrés, por este amor que, aunque a veces me cuesta entender, me llena de paz. Mientras Marta oraba, Andrés se acercó, con una sonrisa suave en el rostro. «¿Qué estás pensando, Marta?», le preguntó sentándose a su lado. «En todo lo que hemos pasado», respondió ella mirando al cielo. «Lo que Dios nos ha dado. Cada día es una bendición. No sé qué vendrá mañana, pero sé que, pase lo que pase, ya no estoy sola». Andrés la miró con ternura. «Nunca estuviste sola, Marta. Siempre estuviste rodeada de amor. Y aunque el camino no siempre es fácil, los milagros están en los pequeños momentos, los que compartimos aquí, hoy, ahora». Marta lo miró, y aunque sus palabras eran sencillas, sabía que había algo profundo en ellas. El amor no tenía que ser grandioso ni perfecto. Lo importante era la sencillez de lo vivido, el cuidado mutuo, la oportunidad de sanar. Y en ese momento, Marta comprendió que, al final, todo lo que realmente importaba era lo que llevaba en el corazón, la fe, la esperanza y el amor que había encontrado, no solo en su hijo, sino en ella misma. El sol continuaba su ascenso en el cielo, llenando de luz el jardín donde Marta se encontraba. A lo lejos, su madre reía con el niño, mientras Andrés observaba en silencio, como quien respira profundamente, una paz que se ha ganado a lo largo del tiempo. La vida de Marta no fue un cuento de hadas, ni un camino sin dificultades. Fue una historia real, hecha de momentos sencillos, pero profundamente significativos. Su proceso de sanación fue largo, pero al final, lo que encontró fue un amor mucho más grande que el dolor que había conocido. No terminó viviendo en un castillo ni rodeada de lujos, pero encontró algo más importante: la familia que había anhelado, la paz que le daba el perdón y la esperanza renovada. Y al final, eso fue lo que la hizo feliz. Al lado de Andrés, Marta no sabía qué vendría, pero no temía. Su corazón estaba lleno de fe y su alma de paz. El futuro ya no era incierto, sino una oportunidad para seguir construyendo, día a día, un amor sincero, libre de rencores y lleno de bendiciones. Final. Voz de Doña Luz. Si esta historia tocó tu corazón, mi cielo, deja tu comentario. Comparte este relato con quien necesita creer que siempre hay una segunda oportunidad. Porque, a veces, los milagros no vienen con alas. Vienen en pañales, en risas, en abrazos y en el perdón que Dios nos da cuando menos lo esperamos. Fin.